que nunca le demostraron. Sí, sí, nunca fue demostrado. Entonces, en el próximo libro, que está en preparación, voy a tocar el tema sin abundar ahora mucho, porque todavía además estoy investigando mucho sobre eso. Sí, menudo era el señor Weyler, el carnicero, ¿no? No, lo que es increíble es que en Canarias hay algún lugar todavía que le dicen la Plaza Weyler. Sí, que además, entre otras cosas... Y la gente no sabe de qué va la historia, bueno, hay quien lo sabe. Es que hay muchas personas que dicen que aquella experiencia le sirvió después a los norteamericanos para hacer las aldeas estratégicas en Vietnam. Sí, sí, y también a los alemanes, también a los alemanes para la cuestión de los campos de concentración. Los campos de concentración fueron... Fue inventado de Weyler. La verdad que porque hizo una represión la cuestión y sin piedad, ¿no? Porque... no solamente eso, el problema es, por ejemplo, en uno de mis primeros libros, de estos, creo que en el primero, Nuestros Abuelos Canarios, yo hago la información documental. No es como aparecen, que aquí a veces se escribe y se escribe o de oído o se escribe por sentimiento. Les gustó Weyler y hablan bien de Weyler. No, yo estoy hablando con documentos probatorios en Cuba de la cantidad de personas que murieron por efecto de la reconcentración que decretó Weyler. Dentro de ellos muchísimos canarios, porque en San Antonio los que morían, la mayoría eran canarios que vivían allí. Y también Santa Clara y también en la reconcentración, yo creo en miles de personas. Yo creo que en ese libro creo que hay algo sobre eso, de las cosas de la concentración de Weyler. Bueno, cuando hablamos de Weyler ahí, el capítulo 49, parece que es el capítulo 49. De Taparagua. El capítulo 49, que hablamos de Weyler, ahí hablamos todo de lo de él en Cuba y aquí en Canarias. Bueno, en el primer tomo de Nuestros Abuelos Canarios, yo abordé el tema en función de las informaciones históricas de la familia que lo vivieron y del historiador oficial de San Antonio, del Areguanagua. Así que eran documentos oficiales, que decía incluso la cantidad de personas que había allí cuando empezó la reconcentración y la cantidad que fueron reconcentrados, es decir, que todos los campesinos que había alrededor fueron recluidos allí. Entonces morían y los enterraban en carretas. Porque eran tantos los que morían que los enterraban en carretas. Por enfermedad y por inanición. No había comida. No tenían comida. Además eran los agricultores que lo trajeron del campo a la ciudad y ahí se acercaron la ciudad para que no pudiese salir. El problema es que lo que se planteaba, decían que era una estrategia militar para evitar que los campesinos que simpatizaban con Cuba pues apoyaran al ejército del Libertador. Y entonces lo sacaban de ahí y entonces lo reconcentraban en las ciudades. Pero entonces las ciudades, ¿dónde? Entonces, no había. Por eso te digo que en las cuestiones que aquí tenemos varios nombres, calles de nombres que no merecen tenerlas. No merecen tenerlas. Indudablemente. Está la calle Pedro de Vera, la calle Juan Rejón, la calle después está la plaza de Weyler en Santa Cruz de Tenerife y así y otros nombres que a veces hay que mirar si existe o no existe. Sí, bueno, esos son del franquismo. No. Todavía en Santa Cruz de Tenerife queda la tira. Yo estoy de acuerdo, además apoyo con las dos manos, que se recupere la memoria histórica. Yo sí creo que hay que recuperarla completa, pero creo que hay que recuperarla desde atrás. No solamente del periodo de la guerra civil para acá, sino la atrás. La memoria histórica. La memoria histórica. No se trata de reescribir la historia como algunos quieren. No es reescribirlo, es realmente contarla como es. No solamente con una visión de una parte. No quedarnos con lo que nos han traído, sino con lo que nos han... trabajarla, es así, seguir investigando en ella y seguir buscando. Por ejemplo, hay mucho... Betancur Alfonso hizo una historia de Canarias bastante, porque él la basó también en mucho, hablando fue en el siglo XIX y entonces todavía quedaban montones de reminiscencias del pasado y lo hizo mucho tipo oral y después tipo documento. Y bueno, eso lo sacó la editorial Lemon, no sé si la ha leído. No, yo no lo he leído. Sí, pero sí me lo han contado. Yo he leído algunos intentos que hay, creo que hay algunos intentos, pero yo considero que una de las cuestiones que tiene que hacer de Canarias, sin tener que decirle lo que tiene que hacer, que aquí cada cual sabe lo que tiene que hacer, pero sí sería escribir sobre eso.
Hay muchos canarios, incluso amigos, que han leído el primer libro de nuestros abuelos canarios y se me queda a veces así y me dice, pero ¿cómo usted sabe eso? Yo, pues eso está aquí. Yo no solamente lo saqué de la historia de Cuba, eso yo lo saqué de aquí. Hay muchas cosas que están escritas. Y le hablo, por ejemplo, del impuesto de sangre. Sí, el tributo El tributo de sangre o impuesto de sangre. La ley el tributo de sangre. 700 y algo. Sí. Y entonces, que eso fue... porque, fue una de las cosas también que influyó en que porque los canarios se iban. Porque también que la cosa estaba mala, que la cochinilla, cuando la cochinilla se fue, mis antepasados salieron de aquí cuando la cochinilla. Sí, era eso, sí lo sé. La penúltima. Esa fue con la familia. Pero es que también habían otros factores. Porque ¿qué pasaba en América? Con la casa las colonias se empezaban a perder. Estaba el peligro inglés, porque estaba el peligro francés, y entonces había que repoblar aquello, porque la gente no quería estar en las islas. ¿Y cómo lo repoblaron? Pues primero se lo ofrecieron a los gallegos no quisieron, entonces le dijeron los canarios. Y entonces ahí donde viene de que por cada 100 toneladas que se exportara, 5 familias por cada 100 toneladas. Y entonces, que al final, por los datos que tengo yo ahí de investigaciones, que por eso no se llegó a cumplir aquello. Porque en Cuba se formó una asociación en la cual iban librando a estos canarios que estaban atrapados como esclavos durante más de 4 años, que era el contrato. Había uno que iba 5, 6, 7 años trabajando y no podía pagar porque se ponía enfermo. Y esos días enfermos no lo cobraba, sino que se lo debía al dueño de la finca. Entonces, muchos de ellos, los canarios que ya estaban ya liberados, hicieron una forma de una asociación en que iba librando a todos, uno por uno, a los canarios que estaban en ese tema, iba pagando las cosas ahí. Yo creo que los canarios tenemos que reflexionar sobre nuestra historia, no para quedarnos en el pasado, sino para proyectarnos hacia el futuro, pero con una base, ¿no? Porque hasta 1800, por ejemplo, los canarios y los moros no podían ir a las universidades españolas. Y eso, eso es cuidado, y hasta en el siglo XX, cuidado, y hasta el siglo XX también. No, pero ahí había una ley hasta que se suprimió con el... Hasta en el siglo XX, en que los canarios y los moros no podían ir a la universidad, tenía que tener título de nobleza, el canario. Bueno, y se hacían, no sé, ciertos estudios cuando había dudas. El pacto de Calatayud, los dos Fernando, había muchas cosas, hay muchas cosas que investigar, hay muchas cosas que decir. Reflexionarlas, pero ya digo, no para quedarnos, ni para machismo ni para nada, sino para demostrar que somos como otro pueblo cualquiera. Exactamente. Sí. El historiador de Arihuanao me decía a mí, difícil puede un pueblo saber a dónde va si no sabe dónde viene. Exactamente. Y claro, esta historia, por ejemplo, la sabemos un grupito a lo mejor, ¿no? Que estamos la mamá, pero profundizar la historia, claro, la historia se tiene que trabajar más extensa, ¿no? A las escuelas prácticamente no llega y... Yo quería ejercer de periodista. Así que es lo tuyo. Ya salió lo de periodista. Bien, pero vamos a llegar a publicidad y pues ya estaremos después hablando de la publicidad. Y entonces ya seguimos dando estos temas de estos libros, porque este tema del libro me gusta porque es una historia que está dando a nuestro pueblo canario, de los antiguos canarios que tuvieron que irse fuera de las islas porque estaban o bien uno obligado, otros que fueron por sí, y así solamente. ¿Comprende? Entonces es una historia que merece ser oída